Abrimos nuestras Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 5. Y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Otra vez, Señor, llegamos al momento más importante de nuestra reunión, que es la exposición de tu palabra. Señor, te rogamos en base a lo que dice la Escritura, que la exposición de tu palabra trae luz. Señor, que hables a nuestros corazones ahora, que podamos conocer un poco más de Cristo por medio del testimonio del apóstol Juan. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te rogamos, Señor, que nos des concentración y la reverencia que este momento precisan, Señor. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Juan 5. Seguimos estudiando el Evangelio de Juan. Y esta es la continuación de lo que venimos estudiando en las últimas semanas. Como nosotros dijimos ya, este texto que vemos hoy marca el comienzo de la enemistad entre los fariseos y Jesús. ¿Sí? Lo que se llama la era de la controversia, ¿sí? o la era de la enemistad entre Cristo y los fariseos. Una enemistad que va a escalar al punto de que los líderes religiosos van a hacer un despliegue de todas sus fuerzas, de todas sus influencias, como vamos a ver al final del Evangelio de Juan, para lograr que Cristo muera. Otra vez, eso es un evento que va a llegar al final de nuestro Evangelio. Ahora, ¿qué es lo que detona esta enemistad? ¿Qué es lo que detona esta persecución de parte de los líderes religiosos judíos contra la persona de Jesús? Nosotros ya vimos esto, estudiamos esto hace un par de semanas. Jesús sana a un paralítico, una persona que estuvo durante 38 años postrado y lo sana en el día de reposo. El pasaje clave para nosotros para entender esto es Juan 5, 16 al 18. Nos dice, a causa de esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús les respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ellos están acusando a Jesús de decir que es Dios, por decir que es Hijo de Dios. Y lo que hace el Señor es justamente justificar su declaración. Lo que vemos nosotros en versículo 19 de capítulo 5 hasta el final del capítulo es un discurso en defensa de esa declaración que él hizo de que él es el Hijo de Dios, que Dios es su propio Padre. Es más, cuando Jesús dice en nuestro pasaje, versículo 19, nos dice, por eso Jesús les decía, hay otras traducciones, por ejemplo, que lo traducen, entonces Jesús tomando la palabra, y es la idea de que está tomando la palabra para defenderse, para dar una defensa de lo que acaba de decir, dar una defensa en contra de las acusaciones que estos hombres están haciendo contra él. Jesús está tomando la palabra para responder, es lo que está haciendo acá. Nosotros ya vimos versículos 19 al 23, que Jesús explica por qué llama a Dios su Padre. ¿Por qué? Porque es su Padre. Vimos dos declaraciones que demuestran su deidad. Jesús dice, yo soy igual al Padre, por eso digo que es mi Padre, por eso digo que yo soy Dios. Yo soy igual al Padre en obras de poder, soy igual al Padre en juicio y honra. El anterior mensaje, el último mensaje que vimos en Juan, versículos 24 al 29, Jesús explica que puede decir que es hijo de Dios, que Dios es su Padre, porque Él revela su verdadera identidad. Y Él se atribuye a sí mismo dos títulos. Se adjudica dos títulos divinos que demuestran esa deidad, demuestran que Jesucristo es Dios. Él es Dios, el Hijo de Dios, que otorga vida a los que creen en Él. Él dijo, yo soy el Hijo de Dios y doy vida a todos los que creen en mí. Él es el Hijo de Dios y no solamente es el Hijo de Dios que otorga vida, sino que Él es el Hijo del hombre, como está establecido en las profecías, que va a juzgar a todos los hombres. Entonces, Él no solamente vino a salvar, sino que también vino para juzgar a todos los hombres. Ahora, nosotros tenemos que entender esto porque es parte de un todo el discurso de Jesús acá en Juan 5. Tenemos que entender que Cristo no hace nada para su propia gloria. No en su primera venida, en su humillación. Cristo tiene derecho, Él es el Señor, pero en su primera venida Cristo no lo hace. Por eso nuestro pasaje de hoy, comenzando en versículo 30, dice esto: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo,
porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Nosotros ya vimos exactamente estas mismas palabras de Jesús en versículo 19. Jesús en versículo 19 dice, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque es exactamente lo que pasó en la primera venida de Cristo, en su humillación. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses que Él se despojó de sí mismo. Él no es que dejó de ser Dios, sino que Él eligió humillarse, hacerse un hombre, y no solamente hacerse un hombre, sino que hacerse un siervo obediente al Señor hasta la muerte y muerte de cruz, porque Él estaba muriendo por nuestros pecados. Él se humilló sometiéndose por completo a la voluntad del Padre. Es por eso que cuando Él ve y juzga, juzga justamente. Porque no lo hace de manera egoísta como el resto de los hombres, sino que lo hace en base a su humillación. ¿Por qué? Porque Él no busca su propia voluntad. Él busca cumplir con la voluntad del Padre. Y en base a esa sumisión, en esa sumisión al plan perfecto de redención del Padre, es que aún Jesús teniendo derecho, porque Él es el Señor, Él tiene derecho, no lo hace. Él no da testimonio de sí mismo ante estos hombres. Y es por eso que dice, si yo solo doy testimonio a mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Ahora, ¿qué está haciendo Jesús acá? ¿Por qué está diciendo Jesús acá, si yo solo doy testimonio a mí mismo, mi testimonio no es verdadero? Otra vez, Él mismo dice en Apocalipsis, cuando se presenta delante de Juan en toda su gloria, Él dice, yo soy el fiel y verdadero. ¿Por qué está haciendo esto acá? ¿Qué hace Jesús? Cristo está cumpliendo con las normas vigentes para cualquier juicio judío. Para que cualquier juicio judío funcione de acuerdo con lo establecido por Dios en la palabra. Nosotros tenemos un principio judicial presente a lo largo de toda la Escritura. Un principio judicial que es la presentación de 2 o 3 testigos. Y no solamente lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos que se repite en el Nuevo Testamento, aún para la iglesia de Cristo. Cuando en el Antiguo Testamento el Señor estableció las leyes para Israel por medio de Moisés, dejó en claro que todo asunto, todo tipo de juicio, toda discusión legal tenía que llegar a una definición por medio del testimonio de 2 o 3 testigos. Era la culminación, la finalización de un juicio. 2 partes presentaban sus acusaciones y los testigos hablaban y en base a esos 2 o 3 testigos se llegaba a una definición. Por ejemplo, hablando de delitos que conllevan a la pena de muerte. En Deuteronomio 17:6. Y recuerden, esto es un país, es la nación de Israel, entonces por eso tienen leyes de pena de muerte. En Deuteronomio 17:6 dice, al que ha de morir no se le dará muerte por la declaración, se le dará muerte por la declaración de 2 o 3 testigos. No se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. Un poquito antes en el Pentateuco, en Números 35:30, dice, a ninguna persona se le dará muerte por el testimonio de un solo testigo. Porque ¿qué pasaría? Si no, sería fácil, ¿no? Alguien viene y dice, lo acuso de esto, tiene que morir, y hubiese muerto el 75% del pueblo de Israel. Pero era la manera en que la nación se aseguraba la transparencia y la integridad en un juicio, presentando 2 o 3 testigos. En Deuteronomio 19:15 dice esto, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarlo de transgresión, los 2 litigantes se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes y de los jueces que haya en esos días, y los jueces investigarán minuciosamente, y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, entonces ustedes le harán a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. Los demás oirán y temerán, y nunca más volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. No tendrás piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Se dan cuenta? Es la manera en que un país mantiene su integridad, su transparencia en un juicio. ¿Por qué? Sería fácil para una sola persona acusar a otra de un asesinato o de lo que fuera, y esa persona tendría que pagar con pena de muerte. Entonces tenemos 2 o 3 testigos que confirman. Si hay un solo testigo, no sirve. Tiene que haber 2 o 3 testigos. Era la manera en que se
se llegaba a la conclusión de un caso, por ejemplo, en este caso de pena de muerte, pero también era la manera en que se arreglaban otro tipo de tratos entre dos partes. En el libro de Ruth, nosotros vemos que justamente eso al final del libro de Ruth. ¿Recuerdan? Estudiamos con Pastor Rinaldo hace un tiempo atrás el libro de Ruth. Capítulo 4 de Ruth, me gusta mucho lo que dice la Reina Valera. Cuando lo llama a su amigo, a su pariente más cercano, vos le dice, fulano, y lo llama para arreglar cuentas con él. Y en 4:9 Ruth dice, entonces vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que le pertenecía a Elimelech y todo lo que pertenecía a Kelión y a Malón. Vemos que él junta a todos los ancianos, hay testigos hay más de 2 o 3 testigos, pero hay 2 o 3 testigos por lo menos. Y en versículo 11, todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron, somos testigos. Llamar a 2 o 3 testigos era la manera en que se arreglaban las cosas. Llamar a 2 o 3 testigos era la forma en que los hombres de Dios confirmaban su mensaje ante el pueblo. Cuando, por ejemplo, Moisés en Deuteronomio 30 está exhortando al pueblo, está recordándole al pueblo que tenían que cumplir con la palabra de Dios y guardar los mandamientos del Señor, Moisés dice, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes. ¿Ven? Testigos, son 3 testigos, ¿sí? Porque la tierra es uno y cielos es en plural, siempre shamain en el hebreo, entonces es más de uno, es plural, entonces acá hay 3 testigos. Pero por lo menos tenemos 2 si quieres decir, bueno, es un cielo, ¿no? Moisés dice, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Sí? Entonces, usa 2 testigos, el cielo y la tierra que están escuchando sus palabras en Josué 24, un pasaje 24:32, súper conocido, en el que Josué dice, ustedes hagan lo que quieran cuando están por pasar a la tierra prometida. Dice, ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pero todo el pueblo dice, no, nosotros también. Entonces Josué dice al pueblo, ustedes, ven, hay más de 2 testigos o 3 testigos, está todo el pueblo ahí. Y él dice, ustedes son testigos contra sí mismos de que han escogido al Señor para servirle. Dice, esto se define con 2 o 3 testigos, ustedes son testigos. Y ellos contestaron, testigos somos. Eso es el Antiguo Testamento, pero es exactamente el mismo principio en todo el Nuevo Testamento. Cuando el Señor nos habla en la manera que tenemos que tratar con el pecado y con la disciplina en la iglesia, Él dice en Mateo 18, pero si no te escucha el primer paso, anda y habla con tu hermano y enfrentalo en privado. Si te escucha por su pecado y se arrepiente, ganaste a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o a 2 más para que todo sea confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Cuando Pablo está en 2 Corintios, es una defensa de Pablo contra todos los ataques que está teniendo a su pastorado. En 2 Corintios 13:1 dice, Pablo advierte a los corintios, me gusta acá, Pablo se pone picante, dice, esta es la 3ª vez que voy a visitarlos. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se juzgarán todos los asuntos. ¿Sí? No hay que hacer falsas acusaciones. Vamos a comprobar quién está diciendo la verdad por boca de 2 o 3 testigos, porque están acusando a Pablo de un montón de cosas. Por boca de 2 o 3 testigos se juzgarán todos los asuntos. Es la manera en que la iglesia primitiva juzgaba a un asunto. Es más, 1 Timoteo 5:19, Pablo está instruyendo a Timoteo y le dice, no admitas acusación contra un anciano a menos que haya 2 o 3 testigos. Entonces, Cristo no da testimonio de sí mismo. Él podría hacerlo porque Él es el Señor, pero no sería lo correcto. No sería válido según los requisitos de la ley. ¿Y Cristo qué dijo que vino a hacer con la ley? ¿Vino a abrogarla? No, vino a cumplirla. Él vino a cumplir la ley de manera perfecta, entonces Él necesita 2 o 3 testigos. Y es por eso que Él dice, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Por el contexto vamos a ver que Él está hablando del Padre mismo. El Padre es el que se encarga de proveer al Hijo de los testigos que Él necesita. Entonces, vemos acá, hermanos, que todo juicio hecho bíblicamente concluía con el testimonio de 2 o 3 testigos. Y eso es exactamente lo que el Señor está haciendo de una manera magistral al final de capítulo 5. Está cumpliendo con lo que Él mismo estableció en la Escritura. Presenta ante los fariseos los testigos que el Padre le dio, que son testigos que declaran su deidad. Vamos a leer Juan 5:33.
Dice, ustedes han enviado a preguntar a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, pero digo esto para que ustedes sean salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí. Pero ustedes no han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia. Y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que Él envió. Lo que en primera instancia iba a ser un solo mensaje, terminé dividiéndolo en dos. Vamos a tener dos mensajes al final del capítulo 5 de Juan. En nuestro pasaje de hoy, Jesús va a presentar ante sus acusadores 3 testigos que declaran su divinidad. Vamos a ver 3 testigos de la deidad de Cristo. Primer testigo de la deidad de Cristo que vemos acá, Juan el Bautista. Juan el Bautista es el primer testigo que declara que Jesús es Dios. Y vamos a ver algo muy interesante. Vamos a ver que los testigos van a ir de menor a mayor en importancia, si se quiere. Y el primer testigo que Cristo cita acá y que llama al estrado es Juan el Bautista. Un hombre que nosotros estudiamos un montón mientras estamos estudiando el Evangelio de Juan. Juan 1 vimos un montón de Juan el Bautista. Juan 3 vimos un montón de Juan el Bautista. Vean que Jesús le deja en claro que está hablando de hechos conocidos de primera mano, en primera persona por estos hombres. Jesús dice, ustedes han enviado a preguntar a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. Acá está hablando de hechos ya consumados. Los tiempos acá son todos tiempos perfectos. Ellos preguntaron y Juan respondió, ¿recuerdan? Cuando le preguntaron a Juan, ¿quién sos? ¿Sos Elías? Él dijo, yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta. No soy ninguna de estas personas que ustedes están diciendo que soy. Y ellos le dijeron, ¿quién sos? Necesitamos dar una respuesta a los que nos enviaron. Decinos quién sos. Y él dijo, ¿qué era? ¿Recuerdan qué era? Una voz. Muy bien. Una voz que anunciaba que venía uno. Y él era el que importaba. Él es el que tiene la preeminencia. Ese que venía, que él está anunciando. Juan dice, de ese que yo anuncio, no soy digno siquiera de ser su esclavo, no soy digno de desatar la correa de su calzado, de su sandalia. Posiblemente algunos de los fariseos que están con Jesús acá eran los mismos que habían sido parte de esa comisión, de ese grupo que está delante de Juan, muy posiblemente. Por eso Jesús dice, ustedes enviaron a hablar a Juan, y él testificó, él dio testimonio de la verdad. El heraldo de Cristo también testificó claramente, abiertamente, públicamente, delante de todos, apuntando hacia Jesús y diciendo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dijo públicamente, eso lo vimos un poquito más adelante, cuando dijo, en una boda no es importante el amigo del novio, sino el novio, ¿recuerdan? En Juan 3. Él dice, el que importa es él es el novio, él es el Mesías. Y es por eso que mi gozo está cumplido. Y la frase, tal vez más humillante que uno puede decir, pero que más glorifica a Dios, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Juan dijo, el que procede de arriba está por encima de todos. Fue su testimonio. Fue su testimonio y el apóstol Juan lo dice una y otra vez. Juan el Bautista confesó que Cristo era el Mesías, era el Hijo de Dios, era Dios. ¿Por qué les dice a continuación Jesús, pero el testimonio que yo recibo no es de hombre? Entonces, porque aunque el testimonio de Juan es válido, y es válido, el testimonio de Cristo en sí no dependía de la confesión de un hombre. Vamos a ver que hay más testigos que son mucho más importantes, que declaran de una manera mucho más abierta que Él es Dios. Pero Juan el Bautista había sido enviado por el Padre para preparar el camino. Fue uno de los testigos enviados por Dios para el bien de los hombres, para que estén listos para la llegada del Rey. Por eso Cristo dice, mi testimonio no depende de un hombre, pero digo esto para que ustedes sean salvos. ¿Ven cómo Jesús está presentando el testigo delante de estos fariseos y les dice, si tan solo hubieran escuchado el testimonio de Juan, si tan solamente hubiesen creído las palabras de Juan el Bautista,
Si ellos habrían entendido quién es Jesús y serían salvos. Porque Juan el Bautista es un testigo de la deidad de Cristo a favor de los hombres, para salvación de los hombres. Fíjense cómo Jesús describe a Juan acá. Dice, él era la lámpara que ardía y alumbraba. Y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz. Posiblemente lo que está haciendo Jesús acá, muy posiblemente, es una referencia al Salmo 132, 17, que dice, allí haré surgir el poder de David, he preparado una lámpara para mi ungido. Si vos ves, en hebreo tiene todo el sentido, pero si vos ves la Septuaginta, la traducción del griego, usa exactamente la misma palabra. Dice, voy a levantar una lámpara, esta lámpara que Jesús dice que es Juan, para mí Cristos, para mí ungido. Muy interesante eso. Juan fue una luz. Juan fue una luz para ellos. Juan el Bautista ardía y alumbraba durante el tiempo que él predicó, y durante un tiempo los judíos se alegraron por esa luz. Porque acordate que están por 400 años en total silencio de parte de Dios. Dios no ha hablado. Y de repente aparece este hombre en el desierto y predica la palabra de Dios y llama a todo el pueblo a volver a Dios, y siguieron esa luz, la siguieron con expectativa. La expectativa que irradiaba su ministerio, lo que él estaba prometiendo. Hay que arrepentirse y renovarse, decían todos junto con el Bautista. Hay que volver al Señor de corazón porque el Mesías viene pronto. Pero cuando Juan apuntó a Cristo, un simple carpintero de Nazaret, y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya no fue tan interesante. Porque no era el Mesías que ellos estaban esperando. Entonces les dieron la espalda. Por un tiempo ellos se resguardaron bajo la luz de Juan, pero rechazaron a la luz del mundo. Hermanos, el primer testigo de la deidad de Cristo nos recuerda la fidelidad del Señor. Nos recuerda cómo Dios prometió enviar un precursor para anunciar la llegada del Salvador, y así fue. Juan dijo en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, estén atentos, porque voy a enviar a alguien en el espíritu de Elías, va a volver Elías y va a anunciar la llegada del Salvador. Era clarísimo. Y Dios lo cumplió al pie de la letra, lo cumplió por medio de Juan el Bautista. El primer testigo de Cristo, Juan el Bautista, nos recuerda que Dios envió al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué misericordia, hermanos! ¡Qué bendición para el mundo! Juan el Bautista nos recuerda que Dios es fiel a su palabra, es fiel a lo que Él dice, que lo que Dios dice, Él lo cumple al pie de la letra. Tal vez estás acá y no conoces al Señor. Tal vez estás acá y no sabes qué va a pasar con tu vida, no sabes qué va a pasar con tu alma si morís hoy. Tal vez estás viendo esta transmisión, estás escuchando este mensaje que estamos grabando hoy y no conoces a Cristo. Tenés dudas en cuanto a tu eternidad, tenés dudas en cuanto a tu relación con el Señor. Nunca confiaste en Cristo. Bueno, quiero aprovechar para usar el testimonio de Juan, para que vos también seas salvo, como dice Cristo acá. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es Dios mismo hecho hombre, que vino al mundo con un solo propósito, y es morir en una cruz. Y Él, siendo Dios y siendo hombre, siendo puro y completamente inocente, Él decidió ir a la cruz para morir por tus pecados y los míos. Tal vez es la primera vez que escuchás esto, pero vos naciste en pecado. Como cada persona, como todo ser humano, nacemos separados de Dios, apartados de Dios por nuestros pecados, condenados al infierno eterno, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Cada hombre y mujer en toda la historia nacieron separados de Dios porque nacieron en pecado. Pero la palabra de Dios dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo, Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para pagar por tu deuda. Cristo murió por tu pecado en esa cruz. Cristo cargó con tu culpa. Cristo murió para que vos no tengas que morir en la cruz. Necesitas venir a Cristo. Él ya pagó tu deuda. Él murió por tus pecados. Tenés que reconocer que sos un pecador. Tenés que reconocer que no podés salvarte a vos mismo. Tenés que reconocer que Cristo murió por tus pecados. Creer que Él es tu Salvador, que Él murió por vos.
Y la palabra de Dios dice que Él te va a dar perdón y vida eterna. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo, un Dios que no tolera el pecado. Y alguien tiene que pagar por tus pecados y los míos. Y tenés solamente dos opciones. Podés pagarlos vos mismo delante de Dios, que significa el infierno eterno, o podés dejar que Cristo se encargue y confiar en Cristo y descansar en la salvación de Cristo y refugiarte en Cristo y dejar que Él sea tu justicia delante de Dios. La Biblia promete, Jesús promete, todo el que a mí viene no le echo fuera. Si nunca creíste en Cristo, necesitas venir al Señor. Necesitas recordar el testimonio que da Juan el Bautista, que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Venir a Cristo hoy para salvación, perdón y vida eterna. Cristo va a transformar tu corazón. Cristo te va a dar seguridad, te va a dar una vida nueva que este mundo no conoce. Si no conoces a Cristo, por favor, vení a Cristo hoy. Él murió por vos. Él te amó tanto que estuvo dispuesto a pagar para que vos puedas tener vida eterna. Primer testigo, Juan el Bautista. Segundo testigo de la deidad de Cristo, sus obras, versículo 36. Vean cómo los testigos de Jesús van de menor a mayor. Juan el Bautista estaba de manera local, siendo una influencia a un montón de personas, pero ahora esto es innegable lo que está diciendo Jesús. Pero el testimonio que yo tengo, dice Jesús, es mayor que el de Juan. Lo que estoy por decir a continuación es mayor que el testimonio que acabo de decir, que ya es un montón, lo de Juan el Bautista, pero es mayor. ¿Por qué dice esto? Dice, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Esas obras, esos milagros, esas señales, esas manifestaciones de poder divino que Jesús lleva a cabo durante su ministerio terrenal son un testigo de su deidad. Ya hablamos un poco acerca de esto. Juan es guiado por el Espíritu Santo y registra solamente 7 señales, 7 milagros de Jesús a lo largo de todo este libro. Tenemos un montón de pasajes, de capítulos en Juan, tenemos solamente 7 señales. Hasta ahora, en nuestro estudio, solamente vimos 3. Nos faltan 4 más. Pero si vos haces una armonía de los evangelios, vos ves que Jesús hizo, depende de cómo los tomes, 30 en promedio. 30 milagros espectaculares, digamos. Si comparamos, por ejemplo, el ministerio de Jesús registrado en Lucas solamente, los primeros 7 capítulos, que son hasta más o menos donde Jesús está ahora acá en Juan. En Lucas Jesús ya sanó a la suegra de Pedro y con eso disparó su fama y sanó a un montón de otras personas. Jesús ya echó fuera demonios, cosa que no vemos en Juan, pero que los otros evangelios nos dicen claramente que Jesús tenía la autoridad para expulsar demonios de las personas. Como nada. ¿Por qué? Porque es Dios. Los demonios tienen que someterse a Él. Jesús sanó a un leproso, yendo en contra de todas las leyes de la época. No solamente se acercó al leproso y tuvo comunión con el leproso, sino que la palabra de Dios nos dice en Lucas que Él tocó al leproso. Y le dijo, quiero, sé sano, y el leproso fue sanado. Sanó al paralítico. ¿Recuerdan la historia de que los amigos bajan al paralítico del techo? Y Jesús lo sana. Jesús sanó al hombre de la mano seca en la sinagoga. Jesús sanó al siervo del centurión. Jesús resucitó para este momento al hijo de la viuda de Naín. Una mujer que estaba totalmente quebrantada porque era viuda, no tenía absolutamente nadie que la cuide, su único hijo acaba de morir. Y Jesús la ve quebrantada y nos dice Lucas que tuvo compasión de ella. Y se acercó y le dijo, no llores. Y resucitó a su hijo. Lucas nos dice que Jesús perdonó los pecados de una mujer en Lucas 7. Y eso es algo que solamente puede hacer Dios. Una y otra vez el Señor llevó a cabo obras de poder. Algo reconocido por los fariseos, porque es el testimonio de ellos mismos. Es el testimonio de uno de sus líderes principales. ¿Recuerdan Nicodemo? ¿Recuerdan sus palabras? Juan 3:2. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él.
Y prepárate, porque esto no fue nada. Juan después nos va a mostrar, próximo capítulo, Jesús va a alimentar a 5.000 hombres con sus esposas y sus hijos. Va a multiplicar de la nada comida para toda una multitud. Jesús va a caminar por las aguas. Jesús va a resucitar a Lázaro. Pero estas obras no son un fin en sí mismas. No son para que el pueblo se admire solamente. Tienen un propósito específico, muy específico. Por eso Jesús les dice, estas obras dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Estas manifestaciones de poder son testigos que declaran a gritos que Jesús es Dios. El propósito de Dios en las obras de Cristo es que la gente vea que Él realmente es el Mesías que iba a venir, cumpliendo con absolutamente todo lo que decían las Escrituras. ¿Recuerdan cuando Jesús viene a la sinagoga y le dan el libro, el rollo del profeta Isaías, y lo abre y lee y dice, el Señor me envió para quebrantar cadenas, para dar vista a los ciegos, y dice, ¿qué es lo que dice el Señor? Esta profecía se cumplió delante de ustedes hoy. Porque es lo que mostraron sus obras de poder, que Él es el Mesías que tenía que venir. Y ahora, los judíos tenían la obligación, los líderes judíos sobre todo, tenían la obligación de evaluar las obras de Cristo. Ellos tenían que discernir si esas obras eran de Dios o no. Podés leer eso en Deuteronomio 13, pero Moisés le dice, ustedes tienen que evaluar a un profeta con sus señales, las obras que hace. Tienen que hacer un estudio minucioso para ver si provienen de Dios. Si estos hombres hubiesen sido genuinos como Nicodemo, hubiesen llegado a la misma conclusión. Las obras de Cristo demuestran que Él está poniendo en manifestación el poder de Dios mismo. Pero los líderes religiosos hicieron caso omiso a las obras de Cristo. No creyeron que esas señales fuesen suficientes. No creyeron que el Hijo viniera de Dios. Y los sinópticos nos muestran cuando Jesús manifestó su autoridad y echó fuera demonios, que era una gran obra, una gran señal. Ellos no creyeron. Ellos no creyeron. Ahora, si vos estudiás los escritos rabínicos de este tiempo, te das cuenta que había exorcistas, pero te das cuenta que no tenían éxito, porque no tenían poder. Y es interesante que en el Antiguo Testamento no tenemos tanta manifestación de demonios, pero comenzando con el Nuevo Testamento tenemos un montón. Y vemos que vez tras vez Jesús se encuentra con demonios y los saca a todos. Vos vas al libro de los Hechos y hay un grupo son 7 hermanos hijos de un tal Esceva, que son exorcistas públicos, y están tratando de sacar el demonio de un tipo, y le dicen, te conjuramos por Jesús el que predica Pablo. Y el demonio en ese tipo les dijo, yo conozco a Jesús, yo sé quién es Pablo, ustedes quiénes son. Y los muele a golpes, y se van desnudos y molidos a palos. ¿Por qué? Porque no tenían poder. No tenían poder. Pero Jesús, solamente con hablar, expulsaba a los demonios. Los demonios temblaban ante la presencia de Cristo. Cuando el gadareno vino delante de la presencia de Cristo, se postró y dijo, ¿qué tienes con nosotros? Y le rogaban que no los mande al abismo. Sin embargo, los líderes religiosos no creyeron. Vieron las obras que hizo Cristo, vieron a Cristo echar demonios y dijeron, tiene a Belcebú. Y expulsa a los demonios por medio de el príncipe de los demonios. No creyeron. Cuando Jesús resucita a Lázaro después de estar 4 días en la tumba, en lugar de verlo como una obra de Dios, que era una obra increíble de Dios, del poder de Dios, ellos se reunieron y dijeron, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Postrate, reconocerlo como el Mesías y adoralo, es la respuesta lógica. Pero ellos dijeron, si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. No creyeron. Las obras de Cristo manifestaron que Él es Dios. Sin embargo, ellos decidieron no creer. No se le movió un pelo. Dijeron, es por medio de un demonio. Y es la misma actitud que tiene el mundo. Todo aquel que no conoce a Cristo hoy se mata de risa
de aquellos que leen la Biblia, se matan de risa de aquellos que creen lo que dice la Biblia. Y dicen que es solamente un libro de mitos y leyendas. Ayer leí un posteo de justamente una página que me gusta para tener material apologético, que niega las escrituras. Y dice, la figura de Cristo, dice esto, ¿no? La figura de Cristo ha sido enterrada debajo de capas de teología y mito, transformándola de un hombre de carne y sangre a una deidad intocable. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Dice, el paso de la historia hizo que Cristo, que era un hombre normal, común, de carne y hueso, un ser humano común y corriente, pecador como todos los demás, sea lo que es hoy la figura de un Dios que nadie puede tocar. Ignorantes, son ignorantes. Realmente es un suicidio intelectual. Si realmente fuesen sinceros intelectualmente, buscarían y comprobarían que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Es verdad. Las obras de Cristo manifiestan que Él es el Señor, que Él es Dios, que Él es el gran Dios y Salvador de todos aquellos que vienen ante Él. Sus obras nos tienen que llenar de asombro. Sus obras nos tienen que hacer caer en adoración ante Él. Cuando los judíos, en el pasaje que leí recién, acusaron a Jesús y dijeron, este echa a los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios, Cristo dijo en Lucas 11, si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan fuera los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero escuchen lo que dice Cristo acá. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Es interesante porque cuando Cristo echó demonios lo hizo apuntando con su dedo. Salgan de ellos. Salí de esa persona. Fue el dedo de Dios mismo. Sus obras. El segundo testigo nos muestra que Cristo es Dios. Tercer testigo de la deidad de Cristo. El Padre mismo. Versículos 37, 38. Ahora Jesús va al testigo principal. El Padre mismo. El Padre que me envió, dice. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí. Vean el argumento de Cristo. Ven cómo va de menor a mayor. Juan el Bautista, las obras de poder que Jesús manifiesta y finalmente el Padre mismo, el testigo principal. El Padre mismo es el que da testimonio. Vean el argumento de Cristo. Dicen, Dios, que es el Padre que me envió, Él ya ha dado testimonio. Esto es un testimonio que ya Dios dio. Y en la cronología de los evangelios lo hemos manifestado de dos maneras hasta ahora. Lo hemos manifestado primeramente en su bautismo. Recuerdan que nuestro evangelio es el único que no dice nada, que no relata el bautismo de Jesús propiamente dicho. Puede ser porque es el último evangelio que fue escrito y que por eso el Espíritu Santo no guió a Juan a escribir esto, dejar registro. ¿Por qué? Porque ya pasó hace un tiempo atrás todo esto y los cristianos o los que agarran el Evangelio de Juan ya tienen los otros evangelios donde está claramente escrito lo que pasó en el bautismo. Juan el Bautista dice un poquito cuando estudiamos ahí en versículo 3, en capítulo 3 de Juan, pero el relato de Mateo dice lo siguiente. Dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento. Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Todos los que estaban ahí escucharon esto. Es el testimonio de Mateo, de Marcos, de Lucas. Al comienzo de su ministerio público, el Padre testificó acerca de la identidad de Cristo. Pero también lo vemos en la encarnación misma. Y acá lo que está haciendo Jesús dice, el Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí, su misión es ser enviado y su misión misma es el testimonio. Que Cristo se haya encarnado es testigo de su deidad.
Porque eso es exactamente, y otra vez con la progresión de la revelación en la Escritura, lo vemos más adelante, pero es exactamente lo que dice el escritor de Hebreos, de una manera mucho más amplia. El escritor de Hebreos, ¿recuerdan lo que dice? Nos dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él, el Hijo, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El hecho de que Cristo haya sido enviado por Dios testifica que Él es Dios. La encarnación misma nos muestra que Jesucristo es Dios. Es Dios hombre que vino a morir por los pecados del mundo, y como dice el escritor de Hebreos, cuando llevó a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cuál es la respuesta de estos hombres al testimonio del Padre, que es el testimonio de la encarnación de Cristo? Jesús se los recuerda, se los dice justamente acá. Pero ustedes no han oído jamás su voz. Y estos son los líderes religiosos. Personas que tienen que estar guiando al pueblo a Dios. Y Jesús les dice: mi encarnación es testimonio de mi deidad porque el Padre me envió, pero ustedes nunca, jamás escucharon su voz. ¿Qué está diciendo Cristo acá? Cristo acá con estas acusaciones está provocándolos un poquito. Y está bien, porque con esto va, y la parte que sigue el texto lo hace mucho, mucho mejor. Pero le dice: ustedes nunca escucharon su voz. ¿Por qué? Porque vos vas a ver en los evangelios, en los 4 evangelios, que ellos dicen: nosotros cumplimos la ley de Moisés. Nosotros somos seguidores de Moisés. Nosotros vivimos para hacer que el pueblo cumpla la ley de Moisés. Y en Éxodo 33:11 nos dice que Moisés escuchó a la voz de Dios. Moisés escuchó al Señor y obedeció. Éxodo 33:11 dice: el Señor acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara, como un hombre habla con su amigo. Dios hablaba con Moisés, y Moisés, ¿qué hacía? Escuchaba. Jesús dice: ustedes dicen que son seguidores de Moisés, pero ustedes no son seguidores de Moisés, porque no escuchan a Dios. Nunca escucharon su voz. Ni han visto su apariencia. Ni han visto su apariencia. Ellos decían ser descendientes de Jacob, porque eran hijos de Israel. Y en Génesis 32, 30 al 31, el mismo Jacob nos dice esto: Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel. ¿Recuerdan la historia? Él está escapándose de su hermano, no sabe si va a ir, está en los vados de Jaboc, que es medio un pantanito que tiene que cruzar, y está esperando ahí, y nos dice que se le apareció un varón que luchó con él durante toda la noche y no lo dejaba escapar porque Jacob estaba peleando con Dios y tenía fuerza. Y después este hombre le disloca el fémur. Y después de eso, después de que se va, Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara. Él entendió claramente que luchó con Dios toda la noche. He visto a Dios cara a cara, y ha sido preservada mi vida. Y el sol salía cuando Jacob cruzaba Peniel y cojeaba de su muslo. Y Jesús le dice: ustedes dicen que son descendientes de Jacob, pero ustedes no son como Jacob. Porque Jacob reconoció en medio de la oscuridad que estaba luchando con Dios mismo y que esa figura era la figura de Dios. Pero ustedes tienen a Dios mismo frente a ustedes y no lo ven. ¿Ven la acusación que Cristo está dando? Estos hombres no recibieron el testimonio más grande, que es el testimonio final de Dios para la humanidad, que es Cristo hecho hombre, su propio Hijo amado, enviado al mundo. Los fariseos se han encargado de rechazar cada uno de estos testigos. Le dieron la espalda. Y con esa actitud le dijeron a Cristo: vos no podés ser quien decís que sos. Vos no podés ser Dios. Vos no podés ser el Salvador del mundo. Vos no podés ser el Mesías, el Salvador. Hermanos, los testigos han hablado. Y yo te pregunto a vos:
¿Crees en su testimonio? ¿Crees lo que dijo Juan? Que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. ¿Te maravillás por las obras que Él hizo? ¿Crees en el testimonio del Padre, en la encarnación? Bueno, entonces tenés que someterte al señorío de Cristo. Tenés que vivir para Él. Entonces tenés que buscar su gloria en tu vida. Tenés que vivir para servir al Hijo de Dios. Amigo que estás escuchando, que estás acá y no conoces al Señor, ¿crees en los testigos de Cristo? Más claro imposible. Más claro imposible. Jesús pone delante del estrado estos testigos que declaran que Él es Dios. Él es el Salvador del mundo. Y si es así, y es así, Jesús es la única esperanza que tenés para tu vida. Es el único que puede transformar por completo el rumbo de tu vida y transformarte hoy de ser un pecador camino al infierno en un hijo de Dios con la seguridad de la vida eterna. Por favor, te ruego otra vez, si no conoces a Cristo, vení a Cristo hoy. Él puede salvarte porque Él es Dios, Él tiene poder para salvar tu alma. Estábamos hablando de honestidad intelectual, ¿no? ¿Se dieron cuenta que nos falta un versículo? Versículo 38. Y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que Él envió. Jesús hace algo sublime acá, algo sorprendente. Él presenta un cuarto testigo. Un cuarto testigo. No es necesario, según la ley, son 2 o 3 testigos, pero Él presenta un cuarto testigo. Porque recuerdan que viene de menor a mayor. Y este testigo es el más claro que estos hombres tenían a su disposición. Después de escuchar a este testigo, ya no tienen excusa. Este testigo es la Escritura, es la palabra de Dios. Algo que ellos dicen que son maestros, es la palabra de Dios. Pero para ver al cuarto testigo, vamos a esperar una semana. Muchos bautismos hoy y nos quedaríamos literalmente más de una hora más. Ya no tenemos más tiempo. Vamos a orar al Señor, pero recordando, hermanos, que cualquiera que diga no a Jesús está rechazando abiertamente, sin excusas, y diciendo yo elijo no creer en Cristo, porque los testigos están. Los testigos de su deidad acaban de ser expuestos, el veredicto, Jesús es Dios. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por la claridad que hay en tu palabra, que nos muestra que Jesucristo es quien dice ser. Jesús es quien estos testigos dicen que es Dios mismo hecho hombre. Señor, yo te ruego que nos ayudes a vivir de una manera digna del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que como iglesia nosotros podamos representar al Salvador del mundo, a este mundo en tinieblas, y te ruego, Padre, que si hay alguien que todavía no conoce a Cristo, que pueda venir hoy, postrado ante su presencia, reconociendo que Jesús es Dios como estos testigos nos muestran. Señor, pedimos